Hoy conversaremos sobre la angustia. Alguien conocido me sugirió este tema a propósito de su propia experiencia de vida en la actualidad, lo que le ha tocado vivir. Me pidió: Maripili, ¿por qué no hablas de la angustia? A propósito de la pandemia, le ha tocado a esta persona una situación muy incierta, impredecible, estar fuera de su casa, estar en otro lugar, sin saber, sin tener certezas de qué pasará, de cuándo podrá volver a su casa. Esto me hace recordar el título de un artículo que se titula Un mundo sin miedo. ¿Eso es posible? Pues pareciera que no. ¿Por qué? Porque el mundo no es un lugar ni 100% seguro y mucho menos con certidumbres. En la vida no hay certidumbres. De hecho, el filósofo nos decía: lo más seguro o permanente es el cambio. Mi nombre es Maripili Golpe López, soy psicóloga, trabajo en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Anteriormente habíamos hablado del miedo, un poco de la ansiedad, pero sobre todo del miedo, y incluso habíamos llegado a hablar del pánico. Todos estos términos están muy relacionados, tienen raíces comunes: ansiedad, angustia, miedo, pánico. Distintos modelos psicológicos han intentado explicarlo. La ansiedad o la angustia, incluso la angustia llamada neurótica, como algo, como un temor, que es la raíz a todo esto común, como un temor a lo desconocido. Como que no hay algo concreto, certero, un peligro reconocible al cual le podamos temer. El miedo, pues solemos tener algo concreto que nos hace sentir en peligro, sea real, sea imaginario. Entonces, la angustia pareciera estar muy ligada a algo que le llaman angustia existencial. Es natural a la condición humana. Ese temor al mundo ancho, largo, complejo, impredecible, incierto. Y esa angustia existencial a veces la han caracterizado como angustias hacia el destino y por tanto a la muerte, a la finitud, que nos hace buscar compulsivamente la seguridad de distintas formas. También la angustia se manifiesta como angustia al vacío y al sinsentido, que nos obliga a querer tener certidumbres, respuestas. Y finalmente una angustia existencial más asociada a la culpa y a la condena, que es la eterna búsqueda de la perfección, de la completud, para no sentir malestar. Ahí nos obliga a poder tolerar la falta, como dicen los psicoanalistas, la castración, la incompletud, lo que no tenemos, incluso la angustia de no poder llegar a ser la razón de deseo del otro o de satisfacción del otro. Esta ansiedad a veces está muy ligada con
una vida tal cual nos la queremos plantear, un anhelo de ser o de llegar a ser, que si no lo conseguimos nos causa desazón, insatisfacción de ese deseo. Entonces el miedo tiene que ver con esa pérdida de la posible integridad por un peligro, y el pánico con una mayor intensidad de ese miedo como la emergencia de algo inconsciente muy fuerte en nosotros. En cambio, esta angustia, ese temor, digamos, difuso por las expectativas que nos podemos generar desagradables en torno a nuestra vida, necesitan, cualquiera de ellas, de una parte de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro yo, de nuestro ego, que sea capaz de filtrar, de razonar, de entender, de lidiar con las demandas o las presiones de nuestro mundo interno, pero también las presiones del mundo externo y los cambios del mundo externo. Si esa parte de nosotros no es suficientemente sólida, fuerte, clara y que se va desarrollando a lo largo de los años, de la infancia, si no hemos tenido experiencias que han sido suficientemente seguras, confiables en nuestra vida, pues hace que ese yo sea más frágil y por tanto más expuesto luego a las pérdidas, a lo impredecible, a esa angustia neurótica, a lo desconocido. Entonces la angustia también es como el resultado de la lucha interna que hace una parte de nosotros entre las pulsiones y los instintos hacia la vida y hacia la muerte, hacia la creatividad y hacia la destrucción, que hace que también seamos a veces más desconfiados o quizás más melancólicos, más depresivos, más culposos. Esa búsqueda de la satisfacción de alguno de esos deseos internos y demandas internas entre esos impulsos y las exigencias que nos impone la realidad hace que surja esa angustia neurótica con más o menos fuerza. Por supuesto, se puede expresar como el miedo en general en la activación fisiológica de nuestro sistema nervioso y por tanto manifestarse en el cuerpo, en las emociones, también en los pensamientos. Ahí entonces la relación entre la persona que somos y el entorno exige un ajuste creativo constantemente para lidiar con ese desasosiego propio de la vida, que es inevitable en la vida. Ese ajuste creativo, esa búsqueda de autorregulación entre el flujo y el estancamiento interno y externo, va creando una experiencia personal, una experiencia concreta, en la cual necesitamos tener conciencia de ella, abrirnos a la experiencia, no pretender controlarla, no pretender tener respuestas ante todo o control ante todo. Y por supuesto ahora, ese es el mayor de los retos. Hasta la próxima.